Ya, lo que nosotros queremos ver es cómo hacer una planta de disminución. Vamos a partir de lo que se llama la ingeniería conceptual, que son los diagramas en caja, para llegar a un producto que entre en la alimentación. Y en eso vamos a pasar también por lo que es la ingeniería básica, que es definir los balances de masa, las curvas de tamaño de partículas. Después vamos a especificar equipo. Por ejemplo, si te aparece un chancador ahí para el Claudio Gutiérrez, depende de qué tamaño de partícula, cuánta potencia consume y qué chancador elegimos. Eso es lo que vamos a ver. Después pasamos a los molinos, el mismo cuento. Vamos a hablar un poquito de distribución de tamaño de partícula, la conceptual. Y lo que nos interesa ver después, cuánto nos cuesta operar, en cuanto a consumo de energía, y cuánto nos cuesta el equipo. Entonces, en todos los puntos que les pasé, obviamente tienen más de la información que necesitan. Vamos a ir página a página para entender qué es lo que tiene este artículo. Es un curso de procesamiento de minerales. ¿Ya? No vamos a ver todo, pero ustedes saben lo que contiene. ¿Me explico? Si quieren ver, por ejemplo, los chancadores, moliendas de alta HPGR, las moliendas de alta compresión, está también en una parte, no la vamos a usar, pero saben que está ahí. ¿Ya? Vamos a explicar todo eso. Y esto se tiene que traducir después en este proyectito que van a trabajar de a dos. Y tiene todo esto entregado al proyectito. Hablamos del diseño conceptual, que uno entiende la diagrama en caja, que es lo que explicábamos en la clase 1 de la introducción. La ingeniería básica, y aparecen los flujos. ¿Por qué es importante entender esto de la ingeniería básica y los flujos? Porque, por ejemplo, en un molino de bolas tiene una alimentación a la planta de 100, por inventar toneladas hora. Pero el molino en realidad opera con carga circulante. Porque la carga circulante es la que determina la distribución de tamaño de partículas. Y en un molino de bola opera 2 o 3,5 veces la alimentación. Entonces yo no puedo dimensionar un molino para 100. El molino que yo voy a usar es 350 toneladas por hora. ¿Te fijas? Porque los molinos operan en carga circulante para asegurar la distribución de tamaño de partículas. Entonces ese tipo de trucos, cosas, no son trucos, en realidad son aspectos de diseño en la parte molienda, que son las que tienen que considerar. En el mismo contexto, cuando hablamos de carga circulante, y para entender qué es lo que son los criterios de diseño, ¿sí? En otro contexto, tratamiento de agua, una planta TAF, que es flotación por aire disuelto, para que funcione el TAF, y yo le puedo inyectar el aire disuelto, que es una corriente presurizada, el equipo funciona con un 30% en recirculación. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo un influente de 100 metros cúbicos hora, no, pues en realidad el equipo tiene que estar dimensionado para 130, porque tiene que considerar el 30% de carga circulante para poder meter el aire disuelto. ¿Me siguen? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo claro, cómo opera el equipo. No el puro flujo de alimentación, sino opera o no en carga circulante. ¿Cacharon? Eso es un poco la idea que queremos enfatizar cuando hablamos acá. Y hay otras cosas más que tienen que ver con el circuito de, por ejemplo, un circuito de explotación. Toda la masa se me da en el Raffer, el 98% de la masa está en el Raffer, por tanto, la cola Raffer tiene todas las toneladas que entraron a la planta. Todo. Bueno, ya, de eso el scavenger sería un 10% de cola. Y el cleaner, la cola cleaner, que le da para la limpieza, tiene un 2%. Entonces pregunta, si yo estoy perdiendo fino y quiero recuperar fino, ¿le hago cototo a los finos que estoy perdiendo en la corriente Raffer, con un delta pequeño, con una inversión grande porque los equipos son grandes? ¿O le hago cototo, meto más lucas en un equipo que casi siempre es más chico? ¿Me explico? Entonces meto la energía ahí. Entonces el tema de balance no es menor. O sea, cuando ustedes ven el diagrama donde ustedes colocan la optimización, el diseño de proceso, el cambio, está en la corriente que me aporta más. ¿Estamos? Esta cuestión tan simple que les estoy explicando a ustedes y ustedes lo visualizan bien, no está instalada en la calle. Y aquí voy a cortar acá para entrar a susceptibilidades. Entonces, después tenemos que hacer la estimación de CAPEX, que quiere decir los capital cost, costo de capital, la inversión, cuánta plata tengo que pagar para comprar los equipos e instalarlos. Normalmente los precios están dados por algún parámetro de dimensionamiento, un reactor agitado en volumen, un molino en el diámetro, y las curvas son A por X elevado a B. ¿Cierto?
Ahora esos precios vienen fijos por un año. Por ejemplo, el año 98 tenemos este listado de precios y yo lo tengo que actualizar, por ejemplo, con un indicador que se llama Marshall Chief, para llevarlo al 2014. ¿Ya? Para actualizar. La otra cosa que tienen que tener cuidado con los CAPEX o los costos de los equipos, si son precios FOB o precios SIF. FOB quiere decir que está en la fábrica, FOB, y SIF cuando ya te lo trasladan y te lo instalan. Segunda cosa de los precios. Esto lo vamos a repetir solamente porque estamos haciendo esto. Y después el tercer punto, suponte que yo voy a hacer una mejora en mi proceso y le voy a comprar un variador de frecuencia, una bomba, porque es más barato un variador de frecuencia que cambiar pipe y meter válvula para regular flujo. Variador de frecuencia ahora es más barato. El equipo vale 1,5 millones, pero después tengo que instalarlo y ser comisionado. Y eso podría ser más del doble del costo del equipo. Seguramente ustedes ya le ha pasado eso, lo han hecho, con instalados distintos. Porque ya, si tienen que hacer tirado de cable o si tienen que hacer obra civil, vamos subiendo. Entonces, cuando hablamos del CAPEX, incluye instalado. Entonces, de nuevo son 3 factores. Primero, de qué año tienes el precio. Segundo, si el FOB SIF puesto dónde. Y tercero, lo que es la instalación, que no es menor. Se me podría equivocar en un 300%. ¿Está? Si no tienen el dato, no es importante saber todas las cosas de un viaje. Tú lo colocas en tu planilla o en tu programa como un factor. Pero tú sabes que existe. Lo malo es no colocarlo. Después hacemos lo que es el flujo de caja y ustedes me imagino que eso lo saben bien. Y lo que queremos ver acá es sensibilizar, vamos a tener toda la planilla conectada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio el P80 que entra a la planta? Y se conecta todo por abajo con los potencias, con los diámetros. ¿Qué me escoba? Porque si yo cambio el P80 me va a afectar un poquito más la recuperación, entonces mis ingresos suben un poco. Ya, ese trabajo lo analizamos bien en la tesis de la Cari Arcos, que es procesos químicos, es una tesis bien interesante, más tiene para civil, porque está haciendo la carrera civil también. ¿Ya? Entonces, por eso aprovechemos ahora, aunque no te lo van a pedir la ejecución, de hacer un trabajo ya para que entiendas qué es lo que es todo este proceso. Y aún así esta cuestión está aproximada. Aún así está aproximado, pero por lo menos ya tú hiciste toda la historia de esto. Entonces, claridad de los años. ¿Ah? Claridad de los años. Claro, lo que pasa es que en el flujo de caja, suponte que yo tengo un proyecto, mira, voy a decir, voy a hacer un quincho en mi casa y yo le voy a evaluar a 1 año o a 2 años o a 100 años. A 100 años se prorratea, me estoy engañando, el periodo de evaluación. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de una consultoría, tú tienes que saber que tu periodo de evaluación no es más de 1 año, que inmediatamente tener retorno, si que yo estoy haciendo una consultoría. Entonces, lo que yo les voy a cobrar a ellos, tengo que tener claridad cuánto ganan y eso que lo recuperan en 1 año. Ahora, si tienen inversión en equipos caros, ya lo más 2. Cuando es una planta, un proceso, ahí depende del proceso. Las plantas de osmosis se evalúan a 20 años, las plantas grandes. La hidroeléctrica 60. Normalmente el periodo de evaluación son 5 años, un proyecto más o menos chico. Entonces el periodo de evaluación es que tener claridad. ¿Se acuerdan que el flujo de caja lo coloca número de años? Entonces si la inversión es fuerte, si yo empiezo a tener ingresos, yo puedo encontrar 1 año en que mi proyecto sea positivo. Pero no es la idea, porque esto es un ejercicio contable, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo esta inversión que yo tuve acá la distribuyo para adelante? ¿Sí? Y el otro, comillas, engaño que a veces yo he visto en los flujos de caja es la tasa de descuento. O sea, la tasa de descuento es lo que uno coloca para calcular el banco. Entonces, si un proyecto minero, un proyecto Codelco, 7%, que es súper bajo, son del Estado, no sé qué. Un minero son 10%. En la medida que ese valor es más grande, quiere decir que yo le creo menos al proyecto. ¿Me explico? Si un proyecto de una innovación tecnológica, 30%. Ahí estáis seguro que te va a funcionar. Lo tenéis bien castigado. Entonces, si tú ganas una tasa de descuento del 30%, normalmente se coloca la tasa interbancaria que es del 12%. Ustedes hablan de la tasa de descuento, pero un numerito. Lo importante es no engañarse con eso, porque uno empieza a jugar con esos valores. Y puede que no es la idea que salga positivo el proyecto es el proyecto.
lo más honesto posible con los datos. Aquí tenemos, vamos a revisar los apuntes que le pasé impresos. Entonces, en realidad el capítulo 1 es el capítulo de introducción a procesamiento de minerales. Entonces, toda la sección 1, que es de la 1.3 a la 1.7, tiene que ver con la forma de cálculo cuando ustedes tienen un elemento de interés. Uno puede trabajar con las toneladas del mineral bulk, se escribe bulk, ¿cierto? Del mineral bulk, que es todo el paquete. O sea, yo puedo hacer los costos por tonelada de mineral tratado, o puedo hacer los costos por las kilos o toneladas del elemento de interés, kilos de cobre, kilos de oro. ¿Está? Entonces aquí al final hay un ejercicio que compara los costos de operación, si yo lo hago considerando el mineral tratado o el cobre que tengo adentro. Entonces justamente si uno lo hace por mineral tratado, como que se pierde un poco, digamos, es más difícil comparar. Siempre es más fácil comparar por el cobre que traía dentro, por el precio. Ahora, ¿dónde se genera esta confusión? Cuando el precio del material es muy alto, me conviene sacar todo lo que se pueda. O sea, yo lo vendo a baja ley, no me importa la recuperación. Perdón, no me importa la concentración, me importa solo la recuperación. Saco todo lo que está. Ahí estoy vendiendo volumen. Cuando el precio es bajo de mi producto, empieza a caer, me tengo que preocupar por la calidad, por la concentración del producto, porque ahí los costos de transporte y maquilado me van a empezar a comer el costo de operación. Entonces esa sección 1 es solamente, bueno, para introducir los conceptos, lo que es liberación, toda la parte de procesamiento de minerales que a lo mejor no la tienen. Obviamente está en inglés, porque justamente lo que se busca también es el tema del inglés, ¿cierto? Están las palabras técnicas descritas, están las definiciones. Y esta idea de si yo voy por recuperación o voy por ley. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando tú quieres comparar. Suponte que yo iba a producir, voy a inventar para no tener problema de confidencialidad, voy a producir neodimio. Y el neodimio puede ser, voy a inventar, probablemente no existen estos componentes. Puede ser sulfuro de neodimio, óxido de neodimio, carbonato de neodimio. Entonces tú tienes para tu mismo neodimio puro, metálico. Entonces tú para un mismo elemento, tú tienes varias formas de comercializarlo, y lo que está comercializado es el producto químico, el óxido de neodimio. Entonces cuando tú quieres comparar proceso, quieres comparar precio, tienes que saber en base a qué lo estás calculando. Normalmente, cuando tú tienes un producto intermedio, por ejemplo, yo puedo tener, voy a inventar de nuevo, voy a tener pellets de óxido de neodimio a media pulgada. Esas valen 50. Pero si son a 20 micrones, valen 2000. Entonces el mismo producto, dependiendo en qué forma está, solamente el tamaño, y eso es así en el mercado, tienen distintos precios. Entonces cuando ustedes comparan, tienen que tener una base de cálculo común cuando tienen los productos que tú vas a vender. Si no, ¿cómo comparáis? ¿Cómo comparáis el proceso? En el flujo de caja tienen que tener claridad, sobre todo cuando están comparando distintos productos, para poder comparar cuál es el equivalente del elemento. ¿Ya? Entonces, la sección 1 del artículo que le estoy mostrando acá, de Introduction to Mineral Processing, justamente hace un ejercicio de comparación por tonelada de oro. Entonces, son distintos escenarios. Entonces, aquí lo que te dice es, en síntesis, cuando mi producto empieza a subir precio en el mercado, yo como proceso tengo que apuntar a vender más volumen, pero no necesariamente concentración. Como es caro el producto, empiezan a no ser relevantes los costos de transporte. Esa es como la idea general, ¿ya? Después nos pasamos a todo lo que tiene que ver con la etapa de chancao, y en chancao este apunte parte con lo que son las cribas. Entonces van a ver ahí, esa se llama la screen. Las screen son las cribas, screen sizes, ¿ya?
Entonces aquí hicieron un DEC, 2 DEC, 4 DEC, sale la forma de calcularla, la eficiencia, sale un lujo de detalle. Son súper relevantes en su diseño de proceso a considerar las cribas. Porque el punto yo coloco una criba antes para separarlo más grueso y tengo un chancador para una fracción más pequeña pero grueso. O tengo uno gigante que agarre todo. Conviene más invertir en criba. Ahora, si ustedes calculan las cribas, son re baratas, no son ni el 5% de la inversión del proyecto. Pero hasta aquí la forma de calcularla. ¿Ya? ¿Ya? Después sale un ejemplo de cálculo de un chancador de mandíbula, lo que preguntaba acá el Gutiérrez. Y los costos están en dólares canadienses para el 98. Estoy hablando de la página 312. Entonces ahí aparece el C1400, ese numerito 1400, el que uno busca en las tablas Marshall y Schiff para ver cómo el factor de cálculo de actualización de precios para ese grupo de equipo ha ido cambiando. ¿Ya? Y justamente aquí dice que el Marshall y Schiff que está en el año 98 en 1400, perdón, en 1134, y para actualizarlo le aplico el factor del Marshall y Schiff del año, perdón, que es el factor, perdón, es 1400, ¿ya?